Bueno, vamos a ver cómo implementar orientación a objetos a PHP. Según un poco de teoría, podríamos llegar a definir una clase como una plantilla o molde desde el cual es posible generar objetos. Es decir, que a partir de un esquema con características bien definidas, podemos llegar a generar un montón de objetos o de instancias de esa clase. Una clase se tiene que escribir de la siguiente forma. Yo voy a hacer un archivo. Este archivo va a ser ejemplo, le voy a decir que se llama ejemplo. Y para poder hablar de clases, una clase comienza con la palabra class. Es más, acá NetBeans nos ofrece cómo podríamos llegar a generarlo. Comienza con la palabra class, seguido del nombre de la clase. Por ejemplo, si nosotros queremos representar a una persona, a un modelo de una persona, o podemos hacer una representación de acuerdo al modelo de base de datos que nosotros hicimos acá los otros días. Tenemos usuarios, ¿sí? O podemos hacer usuarios o usuarios. Siempre que hagamos una clase, hablemos de una sola persona, un solo usuario, un solo recordatorio, hablemoslo en singular. Acá, por ejemplo, un usuario. Una clase puede tener variables y métodos. Si vemos, acá tenemos un método. ¿Qué decimos? Para decir que tenemos variables, nosotros podemos indicar directamente con la palabra var y el nombre de la variable que puede llegar a tener su usuario. El usuario puede tener un nombre, puede tener un apellido, puede tener un email, ¿sí? Estas variables, que vendrían a ser atributos, se les llama atributos cuando ya pertenecen a una clase, pueden tener un modificador que diga que pueden acceder a ellas o no. Es decir, tenemos, en este caso, nosotros, si hacemos una instancia de esa clase, creamos un objeto a partir de esa clase. Por ejemplo, mi usuario es un nuevo usuario. Nosotros podemos, por ejemplo, acceder a, mediante el menos y el mayor, a cualquiera de los atributos. Pero si nosotros, por ejemplo, le damos un modificador de acceso donde le decimos que ahora va a ser público, que predeterminado ya viene que es público, puede ser privado y puede ser protected. ¿Esto qué quiere decir? El protected es cuando nosotros digamos que una clase es también otra clase o hereda de otra clase sus métodos y sus atributos. Cuando es protected, los métodos del padre se ven en el hijo. Es como si hubiera sido un público pero dentro de la clase y del hija. Entonces acá, si veamos qué nos ofrece las opciones. Acá le voy a decir nombre, bla bla. Si se fijan, ya nosotros no podemos acceder a ninguno de las variables o de los atributos que tienen un modificador que no sea público, porque nosotros estamos accediendo desde afuera. Si nosotros hiciéramos una función, esta función, cuando no decimos nada, es pública. Por ejemplo, ejemplo de función. Y la función, nosotros podemos acceder a cualquiera de estos atributos directamente con la palabra this. Con la palabra this nosotros podemos acceder a cualquiera de los atributos, ¿sí? Porque estamos dentro de la clase. Entonces podemos acceder al apellido, podemos acceder al email, al nombre. Entonces tenemos, este lo vamos a borrar. Tenemos el email, el nombre y el apellido. Y tenemos otra función. Podemos hacer una recursividad, podemos hacer que una función se llame a sí misma, y bueno, así. En cambio, desde afuera no, solamente vamos a poder tener el nombre y la función. Si la función es privada, se indica con la palabra delante de la función, significa que acá no vamos a poder acceder al nombre de la función. Veamos un ejemplo de un usuario.
con respecto a la base de datos. Un usuario tiene un recordatorio o muchos recordatorios. Entonces nosotros tenemos el usuario, lo vamos a representar como usuario, tiene un ID, un nombre, un apellido y un email, y tiene recordatorios. Entonces un usuario tiene un nombre, todo lo voy a dejar privado para que solamente pueda acceder desde la clase. Después veremos qué podemos hacer desde la instancia. Tiene un nombre y tiene un ID. Entonces tiene un ID, tiene un nombre, tiene un apellido y tiene un email. Si nosotros queremos acceder a cualquiera de estos elementos, podemos hacer una función que acceda, o podemos directamente habilitarlo para que pueda entrar. A ver, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una contraseña, la contraseña no podríamos accederla, ¿sí? Entonces una password vendría a ser una limitación. Yo acá voy a agregarle a la tabla una columna password, y password va a ser un long text, vamos a decir que es de 90, tampoco tanto. Voy a database, agenda, y vamos a crear este modelo. Se hizo satisfactoriamente. Yo si hago un descript de usuarios, no le he dicho que uso agenda, tenemos el nombre, el apellido, el email y el password. La idea de esto es para que yo acá represente el modelo de base de datos. Tengo el ID, el nombre, el apellido, el email y el password. Si se fijan, cuando está subrayado significa que no está usado. Bien, no ha sido usado nunca. Entonces acá nosotros podemos decir que podemos setear el nombre. Set nombre. Tenemos una función, y en el nombre le vamos a decir, qué sé yo, Franco. Entonces acá vamos a tener una función pública, no hace falta decirle pública, vamos a decirle función. Le vamos a decir set nombre. Entonces cuando nosotros setiemos el nombre va a asignarse en el otro nombre, o sea que el nombre que nosotros ingresamos se va a asignar en el nombre del objeto. Si nosotros ponemos mi usuario ver datos, bien, o por ejemplo ver nombre completo, o get nombre completo, obtener nombre completo, full name, nosotros hacemos un function get. Es más, NetBeans nos lo ofrece crear solo cuando no lo tenemos. Acá, ¿qué hacemos? Retornaríamos el nombre seguido del apellido. Bien, ese sería el nombre completo. Entonces acá nosotros hacemos un eco del nombre completo y seteamos el nombre, y el apellido también. Y acá tendríamos que hacer el método de apellido, donde sería el apellido, acá en el apellido es igual al apellido que entra. Si nosotros ejecutamos el ejemplo, me va a decir Franco Godoy, porque yo pido el nombre completo. Si yo no lo asigno, me va seguramente a decir Franco solamente, porque no hay nada seteado, está null directamente. Bien, nosotros tenemos una función que se llama constructor. Se construye siempre que hacemos un objeto. Esta función constructor lo que hace es ejecutarse cuando se genera un objeto.
acá nosotros estamos haciendo un usuario, entonces lo que va a hacer esta clase es ejecutarse la función constructor. Yo acá, por ejemplo, yo le voy a decir que el nombre y el apellido no tienen datos o no está especificado. Entonces esos datos se van a autosetear acá sin que lo haya hecho yo desde afuera. Entonces decimos que el nombre no especificado y el apellido no especificado. Entonces, si yo acá hago creo el usuario y obtengo el nombre completo, seguramente me diga no especificado, no especificado, bien, porque acá yo nunca le asigné mi nombre ni el apellido, y esto, acordémonos que se ejecuta siempre como primera instancia en la clase. Si vemos, dice no especificado, no especificado. A partir de ahí nosotros podemos crear una función, una clase que sea MySQL en este caso, para poder acceder a la base de datos y poder hacer todo tipo de cosas, ¿sí? Independientemente de lo que... para no tenerlas como funciones y se mezclen. Si nosotros tuviéramos un montón de funciones, esto se nos llenaría de funciones y sería difícil de entender. En cambio, de esta manera nosotros tenemos una clase, esa clase que es solamente esto, lo dejamos a disposición. Acá, por ejemplo, voy a crear un objeto, un archivo donde sea usuario. Yo siempre, para decir que es una clase, le indico con mayúscula, le pongo la extensión class y obviamente que le digo que es PHP para que no se rompa, para que me lo lea. Entonces acá esto me lo llevo a usuarios class. Entonces acá ya tenemos la clase usuario. Voy a hacer la de MySQL. La de MySQL, como nosotros hicimos recién, creo que la borré. mysql.class.php. Nosotros hacemos una clase, esa clase se llama MySQL. En el constructor nosotros vamos a... esa clase, bueno, después le digo el constructor. Esa clase tiene variables privadas donde tiene un server a donde ir. Ese server en este caso es localhost. Bien. El server también tiene un root, un usuario. Para entrar a la base de datos y una password. Bien, este era root, el nombre, y acá los que no tengan contraseña no le ponen contraseña, le ponen null, vacío, comilla. Luego tenemos una base de datos, database, en este caso es agenda. Bien, y después tenemos una query que es pública. Hacemos var query y la query no tendría nada. Bien, estos parámetros que nosotros estamos asignando automáticamente también los podemos hacer en el constructor. Bien, podemos decir exactamente this server igual a localhost. Bien, user, password y database. ¿Por qué lo haría acá? Y bueno, por una simple razón. Estos datos siempre generalmente se ponen fuera de las funciones, porque si no estaría contaminando la clase. Esto tendría que estar modificando cada vez que lo cambie de proyecto y no está bueno. Mejor organicémoslo de otra manera. Como es una configuración de MySQL, para poder entrar va a ser siempre la misma. Yo acá me voy a crear una carpeta en la aplicación de configuración. En esta carpeta yo voy a hacer un archivo por cada cosa que yo haga. En este caso yo hice una clase MySQL, entonces voy a tener la configuración de MySQL. Entonces, en la configuración de MySQL voy a tener un array con todos los datos que yo necesite. ¿Para qué? Por ejemplo, en la configuración del server voy a decir que es localhost. Entonces yo cuando tenga que modificar
el server directamente modifico este archivo. Si yo me cambio de Apache, me cambio de máquina o algo, solamente modifico el archivo y va a seguir funcionando. Entonces yo acá lo voy a poner al costado. Acá en el server no le voy a decir localhost, sino que voy a incluir en la carpeta configuración. Uy, ahí está. Configuración, de la carpeta configuración MySQL. Bien, entonces yo acá tengo a disposición estas variables. Entonces server, que contiene localhost, lo voy a poner acá en server. Acá va a pasar lo mismo con user, y acá va a pasar lo mismo con password, y acá con la base de datos. Entonces acá es el user, acá necesito la password y acá necesito el database. Entonces acá es igual, user, password y database. Entonces la base de datos es agenda, la que vamos a usar. La password para ingresar a la base de datos mía es Philips. El user es root y la IP es localhost o 192.168.233.1. Cualquiera de las formas es correcta. Config me está diciendo, no sé de dónde sacaste la variable config porque nunca se asignó. Nosotros la asignamos en el archivo mysql.php, que lo incluimos en el constructor. Nosotros acá no lo podríamos haber incluido porque esto se basa en atributos y métodos y nada más. Es más, acá esto, query, la podríamos decir acá. This query is null. Entonces acá no haría falta decirle cuánto vale, sino que son atributos que van a ser de esta clase, para mirarlo mejor, nada más. Bien, es lo mismo. Si nosotros cuando ejecutamos MySQL se nos van a configurar los datos. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Nosotros podemos hacer un método donde obtengamos datos. A mí se me ocurre ponerle get. ¿Por qué? Porque después cuando lo llamemos vamos a hacer una nueva instancia que se va a llamar igual pero en minúscula de MySQL. Bien, entonces MySQL tiene acceso a, en este caso, la query y get. El atributo es query y la función get. Si hacemos get nos vamos a estar refiriéndonos a que queremos obtener algo. Entonces acá, para obtener la base de datos, MySQL Connect. En MySQL Connect nosotros ya sabemos qué datos son los que tenemos, ya los tenemos seteados. Acá era localhost, entonces le voy a decir que lo busque desde la variable server. Acá iba el nombre de usuario, entonces le voy a decir que de la misma clase busque al usuario, y acá le voy a decir que busque a la password. Bien, yo tenía después que elegir la MySQL Select DB, la base de datos. La base de datos también está como database. Y solamente ya entramos y al final cerramos MySQL close, y acá ejecutamos acá teníamos un resultado. Ese resultado era la matriz grande MySQL query de la query. La query la tenemos acá. Bien, y nosotros después teníamos nuestras filas, nuestros resultados, que eran un array, y tenemos un while donde obtenemos por fila en resultado o matriz, le vamos a decir así, matriz de datos del resultado. Y acá teníamos los campos. Los campos va a ser un array, y hacemos un for each de
de campos no, de row, de la fila en cuestión, para obtener los campos. Acá tenemos el índice y el valor de ese índice. Acá le decíamos que el campo iba a tener al valor, pero el índice iba a tener al valor, y cuando terminara de buscar todos los campos de esa fila, a los resultados agregaba al campo. Bien, entonces yo acá ya podía hacer un return de resultados, pero si nosotros ejecutamos un return y no tenemos líneas después, esto generalmente no se va a ejecutar porque acá saldría de la función automáticamente. Entonces lo haría después de que se cierre la conexión. Bien, estos seguramente deberían dar. Entonces acá hacemos un get y tendríamos que ejecutar. Si vemos, nosotros necesitamos hacer el select. Entonces antes de hacer el get le decimos que la query va a ser un select asterisco from usuarios y nada más. Entonces esto nos tiene que devolver un array. Voy a hacer un echo pre, luego del pre voy a cerrar el pre, y dentro del pre voy a hacer un print r de MySQL get, o sea, los resultados. Los resultados van a estar en resultados, en re. Bien, esto así como está debería andar. Nosotros tenemos la clase a disposición y nosotros la instanciamos en algún momento. Le decimos la query y luego ejecuta la query. La query nos devuelve parámetros, un array con una lista de objetos, una lista de otros arrays, y la mostramos en un pre. Ejecutemos el objeto, a ver qué. No, esta es la configuración. Este es run, y acá dice que no se puede conectar a la base de datos, bla bla bla. Ah, porque no tengo permiso seguramente. Vamos a venir acá a la configuración de MySQL, y en vez de decirle que es esta IP, le voy a decir localhost. Seguramente mi base de datos está esperando otros datos. Bien, como vemos nos trae un array con ningún elemento. Vamos a ver acá cuántos elementos tenemos. Bien, tenemos 0 elementos. Vamos a agregar alguno. Bueno, los ID son numéricos, así que eso no me los va a tomar. Y los voy a borrar. Bien, aplico, es un insert. Si me fijo cuántos tengo todos esos registros. Entonces yo acá en el navegador voy a tener todos los mismos registros, ¿sí? Se nos colaron los índices numéricos que no los queríamos. Nosotros vamos a trabajar directamente con el índice asociativo, o sea, con un texto que identifique al campo. Voy a venir a la clase donde hace eso. Le voy a decir que verifique que no sea numérico para que me traiga, para que me lo agregue en los campos. Si es numérico, en realidad si no es numérico, el índice que lo haga. Bien, ahora veamos de vuelta. Y bien, tenemos los datos. Bien, como estamos trabajando con objetos, sería una lástima que no utilizáramos esos ítems como objetos. Quiere decir que tenemos un array con tantos elementos. Es decir, si nosotros decimos que de resultados queremos la posición 2, vamos a tener un array más. Y estaría bueno que nosotros dijéramos, bueno, del array queremos el de la posición 2, queremos un objeto, queremos que esto sea una persona, ¿sí? Podemos hacer nuestro objeto persona, o podemos hacer un objeto independientemente sin liberado de atributos.
diciéndolo de esta forma, que acá cuando nosotros queremos agregar un campo, estos campos van a ser un objeto. Entonces acá cambiaría la forma de ver las cosas. Antes tendríamos que haber dicho, bueno, esta es mi lista. La lista, yo quiero tener el ítem 2. El ítem 2 vendría a ser el ítem 0, tenemos el ítem 1. Este vendría a ser el ítem número 2. 0, 2, o sea, 1, 2. Entonces, si lo hacemos como está ahora, la forma de, por ejemplo, obtener el nombre vendría a ser, por ejemplo, echo ítem 2 barra nombre. Esa sería la forma de obtener algo de un objeto. Entonces, si lo vemos, dice el nombre es tal del ítem 2. Bien. Si nosotros no le hubiéramos puesto esto, tendríamos que haberle dicho que del ítem 2 queremos el índice nombre. Sería otra forma de verlo, pero funcionaría exactamente igual, ¿sí? Yo me quedo con la de objetos, es mucho más simple, mucho más fácil de escribir. Y listo. Bueno, ahora vemos. Antes de ejecutar, si nosotros hacemos la instancia MySQL de una instancia MySQL de lo que hicimos nosotros acá y hacemos un get directamente, nos va a ejecutar el error porque estamos ejecutando una query que acá nunca le decimos cuál es. Entonces, si vemos, nos está diciendo que falta un parámetro. Antes de que se ejecute, de que se mande sola, nosotros podemos decirle que la query viene de acá. Entonces acá nosotros le decimos select asterisco from usuarios. Bien, pero también tenemos, podemos tener este tipo de ejemplo donde lo hagamos en la misma línea o le digamos por alguna razón, lo tenemos que decir antes como lo hicimos recién, y estaría bueno que nos permita hacer las dos formas. Hay gente que lo escribe así y hay gente que lo escribe así. Yo lo escribo a veces de dos maneras porque hay veces que tenés que hacer la query y luego de hacer la query, modificarla, concatenarle cosas, recién después tenés que ejecutarla de esta manera. Entonces, para que nos acepte estas dos formas, lo que podemos hacer es decirle que el parámetro que va a entrar es opcional. Nosotros le decimos un valor predefinido, comparamos ese valor, ¿sí? Y le decimos si query, la que entró, es igual a null, o le decimos si es null el valor query, que no lo agregue, ¿sí? Pero si no fuera null, tendría que agregar la query que nosotros ingresamos a la query del objeto. Bien, si no es null, pero no solo si es null, porque acá yo puedo escribir 8 nota y eso no sería una query, tendría que ser una sintaxis válida. Yo por ahora le podría decir que si es un string, no, estos son números, no me los va a tomar. Entonces, aparte de decir que si es null, esto termina acá, y además es un string, es la variable query que se asigna a la query. Luego de saber de verificar que acá ingresó algo o que no lo ingresó, la va a ejecutar igual. Entonces yo lo que tengo que hacer es preguntar si esa query está nula. Entonces, si esa query está nula, o sea, es null o es empty, o por ejemplo, si no es texto, si no es texto, la query, bien, entonces terminamos la ejecución, no dejamos ejecutar esto porque se va a romper, y con eso le hacemos un die diciendo la consulta falta ingresar la consulta. Entonces si nosotros hacemos F5 se va a ejecutar porque hicimos los select, pero si acá no lo dimos y acá no, si no lo dijimos,
va a decir falta ingresar la consulta. Se hace una vez, si ven, porque termina la ejecución en el primer defecto que ve. Listo, entonces nosotros tenemos nuestro modelo de base de datos, o sea, nuestra forma de ingresar a la base de datos en estas 52 líneas, que las vamos a tener aparte en la carpeta aplicación, y las vamos a utilizar de esta forma, o sea, decir, tenemos un objeto que es MySQL. Ese objeto MySQL tiene un montón de métodos y atributos y los utilizaríamos. Si ven, ahí me ofrecen las dos formas. La forma que tenemos que ejecutar directamente la consulta con la query, y la forma donde tenemos que decirle que la query hay que ingresarla. Bien, esto lo borro. Y falta una función, un método que nos permita ejecutar, por ejemplo, un insert. Los insert no nos devuelven este tipo de objetos, de elementos, no nos devuelven ningún resultado. Así que lo que vamos a hacer es hacer una función donde sea execute, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer es conectarnos, bien, como hacemos acá, y luego de conectarnos, desconectarlos. Y antes de desconectarlos tenemos que ejecutar la consulta. ¿Y cuál es la consulta que vamos a ejecutar? Y la del objeto. Bien. Y listo. Si yo acá abajo, terminando la query, digo, tengo un objeto que entra a la base de datos. Es un objeto MySQL. Entonces quiero ejecutar un insert into usuarios, y le digo entre paréntesis que primero va el nombre, después el apellido, después el email, y de acá le digo algo, coma, uy, me olvidé las comillas, coma, algo, y listo. Entonces acá le voy a poner 89789 para que se vea. Ejecuto. Bien, se ejecutó. Si yo por ejemplo quisiera tener el ID de este, podría hacer otra función, porque lo único que tendría que hacer es decirle y pedirle a MySQL, ese es el ID. Vamos a hacer un insert, porque acá solamente aceptaría un insert. Sería lo mismo que esto, solamente que después, antes de cerrar, yo voy a tener el ID, y ese ID es MySQL ID, algo con ID es insert ID. Bien, entonces yo después retornaría el ID. Bien, entonces si yo acá hago un execute, no un execute sino un insert, y este insert le hago un echo, es decir que me va a imprimir el ID del usuario. Acá le voy a decir otro numerito como nombre, voy a hacer el select para ver si se insertó recién, y vemos que no. Vamos a borrar usuarios y lo voy a truncate es bien. No se puede truncar la tabla referenciada con foreign key. Oh, es cierto que tiene modelo. Tenemos esto. Tenemos nombre, apellido, email. Null, sí. Nos permite poner nulos. A ver. Si hago un insert into usuarios. No dije values tanto. Entonces acá le decimos el nombre, apellido, y acá sería blanco. Enter. Voy a borrar esto. Y no me deja.
Ah, sí, lo insertó. Vamos a hacer un truncate usuarios. No se puede truncar una tabla. Bla, bla, bla. Bueno, por ahora, para solucionar este problema, voy a eliminar la relación, la asociación que tiene, y voy a generar a ver si funciona. Bueno, se insertó. Hago un select from, tengo a Franco Godoy. Voy a truncar la tabla. La trunqué, no tengo nada. Ahora verifiquemos acá que tenemos el registro con el insert, y fijémonos que nos devuelve el ID 0, pero si nosotros hacemos un select nos dice que no se agregó porque insert into usuarios, nombre, apellido, email, quedó raro. El error pasa que nosotros estamos enviando la consulta como parámetro y acá no la estamos recibiendo. Y claro, acá está enviando la query. Entonces acá lo que tenemos que decirle es lo mismo que acá arriba. Si acá entra una query, que se asigne a la query. Y si no hay query, en ninguno de los dos casos, que no se ejecute. Estos son los errores que hay que prevenir. Entonces acá, antes de que se ejecute, nosotros acá tenemos una query que es null, si no se ingresa nada. Y ahora verificamos que nos da el registro número 1. Y si hacemos un select, vemos que se agrega ese registro. Si nosotros lo hacemos varios F5 más, nos va devolviendo el ID que corresponde al usuario que se insertó. Bien, esa sería la forma.